Bienvenidos y gracias por dejarnos entrar en sus hogares hoy, martes de mesa. Diana Lora desde Canadá, Farideh Raful, que desde estaba aquí. ayer de viaje, que llegó en la noche. Esta es la mujer que más viaja. Esto fue por razones personales. Ahora sí, razones personales. La semana que viene me A toca, punto de- trabajo de nuevo. A punto de ser tía. A punto de ser tía, casi pariendo. Ahí estamos, pujando todos, para que todo salga bien. Un beso a Farah desde aquí, que está a punto de convertirse en madre, y a Manelik Mejía, nuestro querido Manelik, que también va a tener su primer bebé. Sí, señor. Eso es Marcelo. un momento importante para toda la familia Raful Mejía. Señores, hoy tenemos un tema importante. Ustedes vieron, ustedes dirán, pero ¿cuál es la violación? No estamos en campaña ya. No, estamos en pre-campaña. Pero resulta que todas las cosas que hacen los partidos políticos las publican los medios sin el sentido crítico. Estamos fuera de los tiempos para todas esas cosas. Existe una ley y la ley tiene que ser respetada. ¿Cuáles son los organismos? Por supuesto, la Junta Central Electoral, y hoy están en nuestra mesa, además de sociólogos, otro juez titular del pasado de la Junta, pero también vamos a ver qué es lo que pasa con la famosa Procuraduría especializada en este tipo de temas de delitos electorales, porque se están violando muchos de los artículos de esta ley. Sí, pero desde antes de que se proclamara la precampaña, que Exacto. empezó la semana pasada, o sea, esta campaña empezó hace ya varios meses. La Junta ha ido dando advertencias, sin embargo, ha seguido todo como si nada. Y vemos las vallas y vemos Sí. en todas partes, no solamente en el ámbito digital, que es donde puede haber un vacío legal, sino en todas las vallas impresas. Algunas se simulan con campañas internas y otras pues sencillamente son contratadas para poder hablar de un candidato. Imagínate. Y eso pues, la gente se preguntará, y lo vamos a hablar en la mesa, ¿por qué se prohíben estas vallas si estamos en campaña preelectoral interna? Bueno, Bien. ahora vamos a hablar de eso y vamos a Ahí profundizar está. un poquito Ahí para estamos que la gente viendo entienda por qué. muchas vallas y esas son decentes, porque tú las quitas y no dañan las paredes, no bueno, dañan claro, los esas postes son vallas de luz. reales. Exacto, estas son otras, pero nos preocupaba que la prensa no se hubiera hecho eco. En el día de hoy, el periódico Sí. El Día publica en portada, casualmente hoy que teníamos ya esta mesa planificada desde la semana pasada, Junta Central Electoral pierde control de la campaña que se adelanta a plazos, y luego hace un artículo dentro del periódico bastante extenso sobre todo lo que está violando esta precampaña. Así es que vamos a conocer si realmente en este país algún día se va a cumplir la ley en ese sentido, porque no es solamente que se cumpla la ley porque sí. Señores, el tiempo que dura una campaña electoral en República Dominicana, ya ustedes lo van a ver, es más largo que en casi todos los Además países del mundo. de que Y el costo, claro, el costo para todos nosotros, porque es dinero de todos nosotros. Además de que hacer esa ley es un esfuerzo, es un trabajo de muchas discusiones, Fueron muchas de muchos horas. debates y un razonamiento que provoca que el legislador ponga esos impedimentos a pesar de ser partícipe de estos procesos. O sea que no es tan fácil. Eso también tiene un costo, el costo legislativo que lo cubre también el pueblo dominicano. Así es, este programa y este tema es importante, y vamos a, el objetivo siempre de esta noche, María Cela, con las mesas, crear conciencia, ayudar a formar el sentido crítico, el pensamiento crítico que tiene que tener la sociedad sobre todo lo que ocurre. Es un apoyo a la sociedad civil en su desarrollo. El hashtag en el día de hoy es violaciones campaña. Si usted tiene algo que denunciar de lo que está pasando en su sector, en su barrio, en su municipio, en su pueblo, de cosas que no deberían estar pasando en este momento, lo puede hacer utilizando el hashtag o cualquier pregunta o comentario a nuestros contertulios de esta noche. Adelante con el informe. $38 movimientos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral participarán de los comicios del año que viene para escoger a las próximas autoridades del país. El pasado 2 de julio empezó formalmente el período de precampaña electoral para todos los aspirantes, y la ley de partidos señala lo que está permitido y lo que no durante este periodo. Por ejemplo, no les está permitido ni a precandidatos ni a los partidos la pintura de calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles,
así como cualquier propiedad pública con los colores, emblemas o símbolos del candidato o del partido. También están prohibidos los afiches, vallas, cruzacalles, calcomanías, murales, altoparlantes y disco lights y cualquier otro medio de publicidad partidaria. La prohibición también incluye la promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial y televisiva. Las sanciones para las violaciones a estas disposiciones pueden llegar a multas de hasta 200 salarios mínimos, pero es evidente que, en la práctica, la ley está siendo violada abiertamente. Sin embargo, aunque la Junta Central Electoral ha hecho varias advertencias, hasta la fecha nadie ha sido sancionado por la campaña a destiempo. En su disposición, la Junta Central Electoral también estableció límites para los gastos de las candidaturas y limitó las contribuciones individuales que realicen particulares para estos fines. Por ejemplo, el tope de gastos para los precandidatos presidenciales será de 70 pesos por cada elector inscrito en el padrón. Los candidatos a senadores, 60 pesos por cada elector a nivel provincial, y los diputados también 60 pesos por cada elector. Pero como bien sabemos, los topes de campaña también han sido violados en el pasado. Hoy, en la mesa de Esta Noche, María Cela, debatimos sobre la campaña a destiempo, los topes de gasto de los candidatos, la supervisión de la Junta Central Electoral y el régimen de consecuencia para quienes incurran en violaciones. Bueno, señores, vamos a conocer a nuestros invitados de esta noche. Eddie Olivares, ex juez titular de la Junta Central Electoral y uno de los de mayor credibilidad durante su tiempo de gestión. Gracias por estar con nosotros, Eddie. Cándido Mercedes, sociólogo, investigador, articulista y contertulio preferido, muy querido de Esta Noche, María Cela. Y como dice Juan Bolívar Díaz, porque hay que decirlo, Claro. él es un colaborador además en la producción de Esta Noche, María Cela. Juan Bolívar te llama el poeta de la sociología. El hombre, y yo digo que es el hombre que tiene la mejor memoria para los datos, las estadísticas, sí. Y por ahí vamos a comenzar para que nos dé esos datos importantes. Ramón Hilario Espiñeira, quien es director de la Unidad Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a comenzar precisamente dando datos para que la gente tenga una idea, porque nos hemos acostumbrado a que en República Dominicana las precampañas, las campañas siempre tienen unas fronteras difusas, como que uno nunca sabe, el público, el pueblo, cuándo empezó esto, y cuándo se da el pistoletazo de salida y cuándo no, y cuándo debe terminar. Eso sí, por lo menos cuando debe terminar eso se nota claro, pero el principio nunca. Entonces, el tiempo que duran las campañas, y si ahora le agregamos las precampañas, que son 3 partidos y que van a ser primarias internas. Son 38. Bueno, 38 partidos. Vamos a estar claros. Diana, son 3 realmente. Son Bueno, 38. Pueden ser 3 los grandes, pero de todos esos otros movimientos también ponen vallas, afiches, hacen caminatas, hacen mano a mano, prenden disco light, imprimen gorras, sí, toda esa gente mueve mucha campaña de destiempo. Claro. Y la mayoría se pega a uno o a otro, sí, y salen exacto. cada 4 años, porque tú nunca escuchas de ellos durante 4 años, pero a los 4 años están todo el mundo. Entonces, Cándido, ¿cuánto normalmente duran las campañas políticas en otros países y cómo se dan estos procesos para ver cómo estamos en República Dominicana y el costo sobre todo que implica? Hace 3 años había una ausencia del límite para la campaña electoral. Ok. Luego vino la ley 3318. Ajá. Suponte que era tan nuevecita, en 2018, que la Junta Central Electoral del 2016-2020 más el COVID no pudo ser rigurosa en su aplicación. Sí, está bien. Estaba nuevecita. Pero, el COVID. ¿qué te dice la ley? La ley te dice, casi son 10 meses, porque fue ahora el 2 de julio la campaña, pre-campaña. La pre-campaña. Pre-campaña. Y ahí mismo comienza la campaña.
hasta el 17 de mayo del 2024. Pero porque, la pre-campaña termina en octubre. Bueno, pero ahí mismo comienza la campaña. Ya nadie lo para. Ahora, ¿qué ocurre en América Latina? Que hicimos el estudio. El promedio de los países de América Latina de campaña electoral es 69 días. Y el máximo es 120 días. O sea, independientemente del tamaño de la población y del territorio. De 2 Veamos algunos a 3 a 4 meses. Veamos algunos ejemplos. Argentina son 35 días. Y Argentina tiene 2.780.400 kilómetros cuadrados y 41 millones de habitantes. Colombia son 90 días y tiene 1.141.422 personas. ¿Y la población de territorio, 51 millones. Pero ¿qué ocurre? En España ahora hay elecciones y comenzó el 9 y termina el 23. 3 semanas. Sí. 3 semanas. 3 semanas. En Chile es 30 días y tiene 20 millones de habitantes. Ecuador es 45 días. Uruguay es 30 días, campaña electoral. ¿Y por qué debe ser el mínimo posible? Porque hay 3 elementos que son ejes transversales del costo de una campaña. Claro. Y la duración. Aquí es 10 meses oficialmente, pero ustedes saben que hay campaña todo el tiempo. Porque los partidos políticos confunden actividad política con actividad electoral. Y eso la sociedad tiene que decirle que eso no es así. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y eso lo hace más costoso hasta para los candidatos, Para todo. que tienen que buscar unas cantidades exorbitantes de dinero. En Dominicana, la mercantilización de la política en la actividad electoral es lo que yo llamo una verdadera plutocracia, es decir, la autoridad del dinero. Por ejemplo, un candidato presidencial, el tope puede gastar 600 millones. 600 millones, porque ahora la Junta hizo el corte al 21 de junio del padrón electoral y dijo 8.075.000. Cándido Mercedes hizo el análisis de tendencia. Ustedes van a hacer el corte final por allá por el mes de abril y yo tengo que agregarle alrededor de 300.000 electores más. ¿Voy bien? Tendremos 2 cortes, porque acuérdense que tenemos elecciones para febrero y elecciones a mayo. Exacto. O sea, hacen 2 cortes. Tenemos 2 proclamas diferentes. Exacto. Que la ley establece también plazos de Pero vamos a terminar en alrededor de 8.400.000 electores. Por ejemplo, el senador de la provincia de Santo Domingo puede gastar un tope oficial de 109 millones. Eso es mentira, no gastan eso, gastan el doble. Es una barbaridad. El de aquí... Pero eso es demasiado dinero. Eso es demasiado dinero para un país que es pobre y vulnerable. El 70% de la población dominicana es pobre y vulnerable. Pero es el tiempo que dura, entonces tienes que estar constantemente en los medios. Porque la élite política, en la mercantilización de la política, hizo del dinero para desaparecer las ideas y propuestas, el dinero como el elemento del clientelismo. Claro. Y han convertido un monstruo. Y ahora es dinero y dinero. Eso es sin mencionar que en lo oficial viene lo que se llama la economía sumergida. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa y vamos a escuchar a ex juez titular, a un representante de la Junta Central actual sobre lo que está pasando con la precampaña, porque ahí queremos irnos desde ahora. Todo esto es importante para que nosotros sepamos lo que en un futuro va a tener que hacerse en República Dominicana para modernizar todo este sistema y ponernos a la par con el resto de países de la región. El hashtag es violacionescampaña y eso es para que ustedes puedan transmitir sus mensajes a través de Twitter o Instagram. Ya regresamos. Qué interesante este tema, lo que se va desarrollando en las pausas. Miren, porque es verdad que hay campañas simuladas, que hay situaciones que pasan, que ya lo vamos a explicar y que, bueno, no se puede controlar, pero también hay flagrantes violaciones. Y ya ustedes vieron al principio del programa, en el informe, qué es lo que no se puede hacer en periodo de pre-campaña, salvo porque es interno. Esto es algo interno entre ellos para que escojan a sus candidatos, no es para el pueblo no tiene que ver con eso. Entonces, hace poco salió un artículo donde Samir Chami Isa
que es miembro de la Junta Central, reconoció que las organizaciones políticas se aprovechaban de vacíos legales para disfrazar en el pasado sus propagandas y que estaban con las manos atadas en ese sentido, pero también aseguró que a partir del inicio de la pre-campaña se estarían regularizando estas situaciones debido a que ya entraría en vigencia la ley 2023. Hace un momento hablamos en el informe, y lo mencionaba también Cándido, de la ley 3318 del año 2018, la ley de partidos. Está la ley 2023 que les dota de herramientas para sancionar en caso de que así lo amerite. El titular del periódico El Día dice que ustedes se han dejado ganar por la precampaña, que no están haciendo nada. ¿Es así o no es así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ustedes lo están enfrentando? ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen en la Junta Central Electoral? Bueno, gracias ante todo por la invitación. Desde el principio de la gestión, la Junta Central Electoral ha venido dando pasos. Primero dictamos una resolución para regular un periodo que tiene vamos a decir, un vacío que hay, que es lo que se llama el periodo previo de precampaña. Realmente, si usted se lleva de las atribuciones que tienen los partidos políticos, una de ellas es hacer actividad para captar los prosélitos, sus afiliados. Y tú podrías decir, entender que un partido tiene derecho a hacer cierto tipo de publicidad o cierto tipo de arenga para promocionar la afiliación. Porque como naturaleza de un partido político, usted lo que quiere es que un partido tenga gente, captar dirigentes, captar... Pero hay una parte, es una gris, porque la ley no dice qué puedo hacer, qué no puedo hacer. La Junta Central Electoral en ese sentido dictó una resolución que trataba de normar lo que es luego de finalizado la campaña electoral, que cuando se proclaman los candidatos... Es que la precampaña. La campaña electoral termina cuando la Junta Central Electoral proclama los candidatos. Inclusive si nos vamos a una estricta aplicación de la ley, es cuando toman posesión de sus cargos electivos al principio del periodo constitucional. O sea, de ahí en adelante hasta lo que es la precampaña, ciertamente hay un periodo muerto, no regulado, que la Junta mediante una resolución trató de regularlo. Y lo había hecho en el periodo anterior, pero realmente hay un gris ahí, hay un vacío. Entonces vimos como muchos partidos políticos empezaron a hacer campañas de corte institucional, digamos, afíliate, únete, yo creo en ti, súmate, o sea, inclusive una campaña que ninguno decía vota X, vota nada, ¿usted me está entendiendo? Que empezaron luego a colocarle imágenes de personas conocidas, porque yo no puedo decir que son candidatos. O sea, la Junta Central Electoral trabaja con dos tipos de admisiones de candidatura. Los aspirantes de los partidos que se inscriben para ser precandidatos. Por ejemplo, al día de hoy, la Junta Central Electoral no tiene ningún listado oficial depositado por los partidos de quienes van a ser sus precandidatos a las elecciones internas. Por ejemplo, tienen un plazo hasta el 17 de agosto, los partidos que van a primaria, que hasta el día de hoy son, o que van a ser dos hasta el día de hoy, el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Generación de Servidores. Entonces, el que va a convencionar en unas elecciones internas, la candidatura se inscribe el 17 de agosto. La ley habla de los que van a primarias. A primarias. Fíjate que tenemos inclusive un sesgo, otro sesgo, que lo que tiene que notificar los que van a primarias. Sí, claro. Exacto. Y ya a partir de ahí, entonces, la ley electoral, las dos leyes, la del partido político y la ley orgánica, se maneja en base a tiempos. Hemos hablado de tiempos más, tiempos menos. Pero hay un tiempo legal que nosotros debemos respetar. Entonces, ¿cuándo entra el accionar de la Junta? En la oficialización de los candidatos. Claro. En los eventos internos, por ejemplo, para fiscalización, que lo podemos tratar después, entra cuando yo sé quiénes van a ser los candidatos, que van a aspirar a puesto de elección popular, en este caso por primaria. Piñeira, ¿y qué pasa con los que no hacen primaria, con los que van a elegir su candidato por encuestas o por otros métodos? La ley no estipula eso. Porque los partidos tienen hasta el último domingo de octubre para realizar todos los otros métodos que no son primarias. Entonces, como yo, inclusive puedo decir lo que hemos tenido varias reuniones internas, a ver cómo nosotros hacemos eso, porque por ejemplo, un partido que va a elegir candidato por el sistema de encuestas, se supone que la Junta, que debe supervisar todos los eventos de los partidos, sean convenciones. Y las encuestadoras que van a participar. Pero fíjense que la encuesta es un método. Sí. Pero al final tiene que ir validado, todas las encuestas casi todos los partidos tienen que validarlo en una asamblea o una convención de dirigentes o de delegados, dependiendo de la modalidad. Tiene 6 modalidades, incluida la primaria, la ley electoral. Entonces, tengo que decirle al partido, escúcheme, ¿en qué fecha tú vas a hacer esa encuesta? Dice, no, pues como yo tengo hasta octubre, sí, pero no la va a hacer la última semana de octubre, la encuesta tiene... Entonces, ¿y a quién tú vas a encuestar? Por ejemplo, hay 2 grandes partidos que han anunciado que han inscrito más de 4.000 candidatos cada uno.
de todos esos partidos hay unos que van a convenciones, van a primaria, sí, tienen multimodalidad de efectos. El PRM los es el único que regidores va va a primaria convención. de los grandes. Entonces nosotros tenemos que tener, para saber qué vamos a hacer, tenemos que saber quiénes son los candidatos, cuáles son las modalidades, cuáles son las fechas en que eso se va a llevar a cabo, inclusive los que van a hacer convenciones, nosotros que trabajamos en esa parte, ¿cuál va a ser el presupuesto de esa convención? ¿Cuánto usted va a gastar? Es complicado. La ley no ayuda. No, obvio. definitivamente. Pero nosotros- con la pre-campaña sí. Ahora mismo, con todas las violaciones que ya sí ustedes están viendo, flagrantes. No, bueno, violaciones. en cuanto a las violaciones, nosotros, en virtud de lo que establece la nueva ley del régimen electoral, 2023. sí, hemos creado lo que se llama la Unidad de Sanciones Administrativas y Medidas Cautelares. Claro, sancionado, y ese reglamento fue sometido a los partidos políticos desde el año pasado con mucho tiempo. y han sancionado y hubo supuestamente un No, lo acuerdo. que pasa es que No, pero ¿se ha sancionado a alguien? No, al día de hoy no, porque por ejemplo, tiene que haber apoderamiento. Nosotros estamos trabajando en esa estructura y como he dicho, hay nubes grises. Se ha tenido conversación con los partidos y los partidos abiertamente, muchos te digo, no voy a decir con quién, pero yo no estoy violando la ley porque yo lo que estoy pronunciando es Porque aquí mi hay dos partido. cosas. Estás hablando de las zonas grises que establece Claro, la ley. sí. Y es verdad, yo puedo perseguir y fiscalizar a quien es candidato oficial, Sí. ya de un partido. Sí. Ahora, en la precampaña, la ley prohíbe que haya vallas, Sí. que haya manifestaciones. Mítines, Sí. La ley es manifestaciones. muy clara en Sí, eso. sí. No me acuerdo el artículo, pero ahí está. Y los Sí, sí. aspirantes que Entonces, inicien ahora- su campaña antes de tiempo del tiempo oficial de campaña, Sí. que ya se han iniciado, incluso Sí. presidenciales, Sí. o pre-campaña, serán Sí. sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta No, porque Central Electoral ya- será responsable de hacer cumplir esta No, ya disposición. esa violación en la nueva ley 2023 Eso es la está 20. tipificado con multa, no hay inadmisibilidad Multa, de candidatura, sí. solo lo, multa. lo establece. Porque aquí hay otro tema, este Sí. tema de Es la administrativo. publicidad y además que la Junta tiene que fiscalizar esos gastos. Claro, eso es aparte. Es otra cosa. Todo esto es aparte de lo que es pre-campaña, control de exacto. gastos, tope de gastos y tope de recepción de donaciones, que hay dos cosas. Exacto. Tenemos el tope de gastos y hay el tope de lo que una persona le puede donar Comienza a un a correr candidato. Que una se pre-campaña. violó y se sigue violando. Bueno, se violó Bueno, en el lo vimos en las pasado elecciones pasadas. y se ha violado siempre, pero en el 2020 se violó. Sí, sí, que son las elecciones pasadas. Ok, 2020. entonces ahora la pregunta es, ¿no se ha sancionado a nadie con Nosotros estamos multas? preparando, miren, las sanciones de índole administrativo, que es lo que establece la nueva ley electoral. Fíjense que está en la ley electoral, inclusive la parte de la sanción que tiene que ver con la ley de partidos políticos. Eso sí está en la ley del régimen electoral, porque nosotros sometimos la modificación a las dos leyes. ¿Y qué propusimos? Campaña reducida, como dice el doctor Cándido Claro. Mercedes. Hay un proyecto que fue sometido, Sí. bueno, aquí está la senadora, Sí. un documento muy bien sustentado Así por la es. Junta, muy bien motivado, Así es. pero al final de cuentas, vamos a estar claros, No fue las todo. reglas políticas las dirigen los congresos y Los los partidos. partidos. ¿Y los congresos están formados por? No, pero es que eso es así aquí en todo el mundo. O sea, los lo partidos. deseable sería otra cosa, claro que sí. Campaña más corta, campaña más barata, inclusive hay que reconocer que, por ejemplo, el Congreso en materia de la ley de régimen electoral mantuvo los mismos topes. Sí. La ley, nosotros tuvimos que reglamentar y regular, por ejemplo, los aportes de campaña, tanto para gasto como para aporte, en base a la ley 3318. ¿Qué decidimos? No la vamos a indexar. Correcto. Se va con el valor que tiene. Entonces, más que es mucho dinero. Bueno, a valor del 2018 cuando se aprobó. Claro. Tú no haces lo mismo con un peso hoy que lo que hacía con un peso en el 18. Sí, Mientras tanto, no indexamos los valores. No lo indexamos. Ahora, estamos trabajando en la instalación ya de la unidad de persecución con cargo a medidas cautelares de sanción administrativa de la multa y estamos trabajando, se están designando las comisiones regionales en que la Junta ha dividido el país para fines de empezar a captar y ver todo eso y sancionar Ya eso. estamos tarde, señora. Estamos haciendo, fíjense que la ley es de febrero y articular unidades en el Estado y en las instituciones públicas para crear mecanismos de control no es tan fácil como una varita mágica, lamentablemente es así. Nosotros hicimos la propuesta de modificación en el 2021, salió a finales de año y a principios de febrero y entró en vigencia el 20 y pico de febrero cuando se publicó en la Gaceta Oficial, que es vigente 2 días después que se publica, o sea. Pero nosotros estamos haciendo el trabajo. Hemos hecho llamamientos, hemos tenido reuniones sostenidas con los partidos. Y usted me dice a mí, ¿hay actividad política? Sí hay actividad política. No la voy a calificar porque eso le toca a una unidad especial en la Junta Central Electoral determinar eso. Pero ciertamente lo ideal sería tener mejores leyes
todos los textos internacionales que tienen que ver con terminología electoral y política de control de gasto de campaña, de Que perder fueran más campaña. cerrados. Sí, ¿qué dice también? Que las leyes deben ser claras para tratar de que el órgano electoral, en la medida de lo posible, no use su poder de regulación y de reglamentación de una manera que se pueda entender que está violando la ley. Arbitraria. El magistrado Bueno. Olivar está aquí y él sabe, desde el 2006 que estuvimos en la Junta ahí, el trabajo que dio implementar en esa época un reglamento de campaña, todos los escollos. Él mismo hizo propuestas interesantísimas de control. Claro, y eran elecciones tras elecciones y realmente... Es lo que está diciendo sí. nuestro público, Eddie, es lo mismo elección tras elección, lo que acabas de decir. Me gustaría escucharte. Bueno, la verdad es que en este periodo la campaña a destiempo se inició 2 semanas después de la toma de posesión de las actuales autoridades. Y fue una campaña intensa desde ese momento. El hecho de que se anunciara que el Partido de la Liberación Dominicana iba a seleccionar su candidato presidencial apenas meses después del inicio del actual mandato constitucional fue un avance de lo que iba a ocurrir, porque al final de cuentas ellos consultaron a la Junta y realizaron su actividad. La Junta le facilitó algunos de los instrumentos que necesitaban para hacer ese evento y ya ahí se institucionalizó la campaña a destiempo. La Junta la institucionalizó. De todas formas, luego se hizo un reglamento que era una copia de lo que establece la ley de partido en cuanto a la pre-campaña. Ese reglamento no se cumplió y entonces se convocó a una cumbre de partidos políticos donde hicimos un acuerdo para respetar la ley. Eso tampoco se cumplió y siguió la campaña. El presidente Fernández inició colocando sus vallas. Inscríbete. Eddie, pero la tienen todos los partidos, bueno, incluyendo el PRM. No, pero estamos hablando del origen, Diana. El origen, Diana. Entonces... Se le permitió a uno y los otros dirán, pues nosotros también. Hay un momento después del acuerdo. Por ejemplo, nosotros le entregamos una carta a la Junta Central Electoral. Yo se la entregué personalmente al magistrado presidente, mi querido amigo Román Jaques, solicitándole una explicación sobre el alcance de la campaña institucional, si esa campaña que se estaba haciendo era institucional. Nosotros nunca recibimos respuesta y sobre eso. ¿Por qué? Porque el propósito de nosotros siempre ha sido y fue respetar estrictamente todo lo relativo a la pre-campaña. ¿Cómo, perdón, Eddie, puede esa línea tan delgada, tan fina, de que los partidos sí tienen que promoverse, son instituciones fundamentales en los sistemas democráticos que necesitan afiliados? ¿Cómo yo puedo promoverme dentro de un partido político para ganar afiliación y no hacer una campaña política al mismo tiempo en época electoral? Porque ya un año antes aquí se entiende que todo el mundo está en campaña. Porque, por ejemplo, usted puede hacer una campaña institucional. Los partidos pueden hacer campaña institucional los 365 días del año. A lo interno. No, institucional. Sobre la base de temas que interesan al partido, pero no de ninguna manera a la campaña o la pre-campaña. En ese sentido... ¿Cuál es la diferencia para que la gente entienda qué es una campaña institucional y cuando se viola esa... Bueno, cuando es una campaña disfrazada de institucional sin ser institucional. Por ejemplo, nosotros le preguntamos a la Junta, todavía estamos esperando la respuesta, si una campaña con la imagen
de probables candidatos Sí. A las elecciones, Exacto. si era institucional, si era válida, para nosotros saber cuál era la situación. Entonces, el país estaba lleno de vallas, en el caso de Fuerza del Pueblo. Todas esas las estamos viendo. Y de vallas locales, de figuras locales. Algunos son precandidatos, otros son ya candidatos a la presidencia. Sí. En el caso de Abel, Abel es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Nunca había sido escogido un candidato de un partido mayoritario con tanto tiempo de anticipación. La diferencia es que ahora, a partir de la ley 3318, hay un plazo establecido para las candidaturas, que es el 1 de julio, cuando es por primaria. Usted no puede seleccionar su candidato oficialmente antes del 1 de julio. En este caso, es el primer domingo del mes de octubre, perdón. El primer domingo de octubre, que en este caso será 1 de octubre. Pero las otras modalidades, como decía el doctor Espiñeira, son el tercer domingo del mes de octubre. Y ahí finaliza la escogencia de los candidatos a cargo de elección popular, que es la principal función de un partido político. Claro. Y por lo tanto tiene una altísima trascendencia. De todas formas, usted me pregunta, ¿está optimista con decisiones que se tomen ahora, dentro a partir de ahora, de la pre-campaña? Y yo le voy a decir no, porque desafortunadamente ya es muy difícil de detener lo que fue una campaña aún antes de la pre-campaña. Pero aquí hay otro tema, perdón que te interrumpa, aquí hay un tema interesante. Me voy a poner como abogada del diablo, del otro lado. Una persona que quiere ganar que se inscribe como precandidato a diputado, que quiere ganar una candidatura dentro de su partido. Dice, oye, pero a mí nadie me conoce. Y yo voy a competir con Espiñeira, que ya es diputado. Y son votos preferenciales. ¿Cómo yo me doy a conocer? Si me van a medir por encuesta, son encuestas dirigidas a toda la población, en la mayoría de los casos, no solamente a los militantes de mi partido. ¿Cómo yo me doy a conocer si no es con valla? Bueno, eso ahí en la ley 3318 tiene una modalidad de selección de candidatos que yo la critiqué cuando se sometió. Correcto. Hilario No, yo no voté por testigo, ella. Sometí 12 modificaciones. Y es las encuestas para seleccionar candidatos. La selección de candidatos debe ser tan libre, tan transparente, tan íntegra como las elecciones mismas, porque es el proceso en el que se escogen los que van a ser elegidos por el electorado. Entonces, ¿qué ocurre? No debe ser un método. Ahí se introdujo encuesta, que es un método de estudio. El doctor Cándido, que es sociólogo, lo conoce mejor que yo. Entonces, pero esa aberración de la ley 3318, que algún día deberá ser declarada inconstitucional, requiere eso que señala Faride. ¿Cómo a usted lo van a medir en una encuesta sin publicidad gráfica? ¿De qué manera? ¿Cómo usted va a venderse al electorado? Va a ir solamente personalmente, casa por casa, para que cuando el encuestador vaya a la casa, entonces ya sepan que usted es candidato. Entonces, así es que se hace aquí en Canadá, déjame decirte. Los candidatos tienen que ir casa por casa, tocar la puerta y pedirle a la gente si lo dejan poner un cartelito en el jardín de su casa. No, pero esa es otra cosa. Eso es distinto a lo de Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos también. Pero se hacen campaña. Casa por casa. Dentro del marco. No, lo que pasa es que... Nada de caravana. No, lo que pasa es... No, es que la caravana... Caravana es de países subdesarrollados. Lo que pasa es que casa por casa es más efectivo. Una valla no habla. Si usted coloca una valla, usted la van a mirar ahí, esa valla. Es darse a conocer. Es diferente cuando usted va donde su elector y le dice, mira, yo tengo estos planes. Está la historia, en el caso del sistema electoral norteamericano y de la cultura norteamericana, eso es de un candidato que perdió
perdió un candidato al Congreso. Lo que pasa es que es más trabajo, perdió yo su trabajo siempre casa por casa, pero, es más trabajo. No, fíjate lo que pasa. Claro, tú competir con altos recursos económicos. Es menos dinero, pero trabaja 3 veces más. Para decirle a y aquí Diana, estamos acostumbrados a esa política clientelar que dice Cándido, de que tú tienes dinero, tú pones 10 vallas, y ya la percepción en el imaginario, este tiene cuarto y va a ganar. Eso es lo que piensa la gente. Pero mira lo que pasa, Farida. Entonces, ¿qué ocurre? Para yo redondear. Hay una historia de un candidato que perdió y entonces cuando fue donde su vecino, el vecino le dijo, bueno, yo no voté por usted porque usted no vino y me pidió el voto. Entonces, es una cultura, perdió por ese voto, probablemente. Ahora, ¿qué ocurre también? Nosotros tenemos un sistema de circunscripción plurinominal para el caso de los precandidatos. En el caso de los Estados Unidos son distritos uninominales. Ya, uninominales. Entonces, todos esos son factores. Es más complejo para nuestros Pero la verdad, para finalizar, la verdad es que ya es muy difícil los esfuerzos que están haciendo algunos ayuntamientos. ¿Qué ocurre? Que la Junta Central Electoral, los ayuntamientos pueden actuar de oficio. Los ayuntamientos pueden actuar de oficio. Ahora, lo normal es que la Junta Central Electoral apodere a los ayuntamientos para que desmonten la publicidad gráfica y eso nunca se hizo. Eso lo establece la ley. Tú sabes lo que pasa ahí, Eddie, ¿verdad? Que los ayuntamientos quitan la valla de los opositores al alcalde de turno. Y se queda la publicidad solamente del que esté de turno. Esto está pasando. Por ejemplo, hay un candidato presidencial que es alcalde y el candidato presidencial que es alcalde es muy efectivo retirando las vallas de los demás, pero el país está lleno de sus vallas, que es ilegal en este momento. Exactamente, o sea, así es la cosa de la vida. Está el sistema y la Junta Central Electoral están entrampados en este momento porque las medidas había que tomarlas hace 2 años y medio. Exacto, pero estamos un poquito tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos concluimos, pero quiero compartir algunos de los comentarios de nuestros televidentes. Johanny Guzmán Manu dice, buenas noches, yo pienso que esto de las campañas electorales debe cambiarse lo más pronto posible. No queremos caravanas ni discursos vacíos, queremos ver a candidatos en mesas redondas, debates, careos, que el pueblo vea las actitudes, aptitudes, conocimientos, propuestas, etcétera. Dar a conocer quién eres en 3 semanas es más que suficiente y eso es verdad. Y ojalá que podamos tener debates electorales. Eso es algo que se ha pedido por activa y por pasiva. Ojalá que esta vez se dé. Buenas noches, entiendo que debería de establecerse plazos y horarios a los candidatos, esa es Loreni MF, que Coquesada dice la misma cantaleta de siempre, dejen el choque aquí, desde que se juramentan las autoridades el 16 de agosto, cada 4 años, al día siguiente ya están en campaña para las próximas elecciones. Ustedes tratan de jugar con nuestra inteligencia porque saben que es así, pero quieren manipular la mente de los incautos. M. Martínez Borrell dice, hace 2 domingos pasó una marcha de la Fuerza del Pueblo por la César Nicolás Penson por espacio de 1 hora, con un musicón altísimo, motores en contradirección, obstruyendo el tránsito sin respetar los semáforos y con tiros al aire. Ni un policía, ni un AMET controló nada. Penoso. Cuando regresemos, concluimos esta mesa y quiero respuestas para nuestros amigos televidentes. Ya volvemos. ¿Cuánto cuesta una campaña y una pre-campaña a la República Dominicana? Señores, tenemos que acortar eso definitivamente, ya ustedes lo vieron. Yo quiero simplemente, antes de empezar a concluir, Francia 2 Ramírez dice, están flojos las autoridades en hacer cumplir las normas. Para terminar con la falta de sanciones en las violaciones en la pre-campaña. Disciplina de consecuencia. Se están haciendo campañas de todo tipo. Incluso en la misma zona colonial, área de patrimonio mundial, y eso es muy importante, y lo dije yo el otro día, que debería estar proscrita de todo tipo de campaña para la cultura. Lamentablemente hace 15 días, en este caso ella menciona, una caravana de Abel Martínez tenía montado bocinas, banderines, una cantidad de seguidores vociferando de para afuera que van dando como resultado un tapón enorme, como lo verán nuestros turistas. No lo disfracen, las manifestaciones públicas deben ser con permiso previo y esto deja decir que lo hicieron con apoyo.
protejan al ciudadano. Muy bien. ¡Qué bien! Felicidades por ese comentario y es verdad, es a nosotros que hay que proteger y nuestra zona colonial es sagrada, es para nuestro turismo y para nuestro esparcimiento. No se puede contaminar con este tipo de actividades, sobre todo para los pobres cruceristas que solamente pasan una tarde en esa zona y tienen la desgracia de toparse con ese espectáculo que en nuestro país sabemos que no suele ser el más bonito. En el caso de la zona colonial, por la experiencia que hemos tenido todos estos años, siempre se ha tratado de preservar la zona. No le voy a decir que no ha habido Pero son pocas las intentos. manifestaciones ahí. Sí, no, realmente son muy escasas. Pasan por una calle y bajan al malecón. La Mercedes con Sánchez estaba totalmente obstruida hace 2 o 3 semanas, que fue cuando lo por ejemplo, comentamos. en cuanto a la contaminación visual, tradicionalmente Sonora de la Junta, y sonora visual. y visual, pero sobre todo la visual de que en una época se pegaron afiches en edificios culturales, en sentido general. Siempre la Junta ha tratado a través del Ayuntamiento del Distrito Nacional de tener un control. tradicionalmente se ha tratado de preservar la zona colonial. Ok, pero no le voy a decir que en un momento sanciones haya, para claro. todo el que llene de afiches No, uno al lado del otro, una uno al lado del otro. de las partes que se está trabajando, que le puedo decir, es el contacto con los ayuntamientos, a ver en la medida de que la publicidad visual sea lo menos invasiva y contaminante posible dentro de la realidad que tenemos. Eso es que siempre se trabaja con los ayuntamientos, trabajar en evitar los sesgos de todo tipo, pero en sentido general, porque creo que en la municipalidad, en la gran mayoría de la municipalidad, Ahora, hay una conciencia de lo que es el control de la Ya del no vemos exceso tantos de- afiches Sí, en los ya. bancos Diana. en la pared. Pero miren, sí, que no se nos vaya el tiempo sin hablar un poquito sobre el tema de la fiscalización de los gastos de campaña, porque estábamos hablando de lo que se puede invertir en una campaña electoral. Ahora, la fiscalización de esas donaciones que se reciben y de la superación de esos topes de gastos de campaña, ¿cómo va a estar actuando la Junta? Ahí voy. Ramón. Mire, el costo de la política está generando una degradación sistemática y permanente de una crisis de representatividad de los actores políticos en los diferentes poderes públicos, entiéndase Congreso y todo eso. Sí. ¿Por qué? Porque Cándido Mercedes no puede competir con un señor que tiene Está banca de generando, apuestas. no, se ha generado de hace muchos Que años. tiene banca de apuestas. claro. Porque nosotros tenemos lavadores, gente de banca de apuestas, gente entonces, incriminada, narcotraficantes. Pero esa de todos los responsabilidad, partidos. esa Hasta responsabilidad, narcotraficantes. esa responsabilidad la tiene la cúpula de los partidos políticos. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? totalmente. Porque ¿Quién le va a poner cote porque a alcalde, eso? diputado, de todo. María Cela no tiene dinero, Cándido Mercedes no tiene dinero. No puede Farideh competir. entonces no podemos competir por el dinero. Pero entonces el partido... Pero hay topes para eso. ¿Sabe qué? ¿Quién es el cuarto partido que más gente tiene en el Congreso? El Los cu- gaseros y los banqueros. Pero, Los gaseros y los pero banqueros. tienen un plus porque representan a los 3 partidos grandes. Ajá. Están en los 3 partidos Claro. grandes. Ok, Entonces, ¿por qué? Por el dinero. Ese señor tal vez no sabe leer ni escribir, pero puede gastar 200, ¿Cómo 300 Ya se hay le va a poner precandidato a si no senadores? se sanciona lo que están las violaciones que estamos viendo ahora? ¿Cómo podemos esperar entonces? Entonces, y no excuse. tenemos Mire qué pasa. América Latina, si hace un estudio, más o menos son similares, y él que me ayude, las legislaciones relativas a todo esto. Ahora, ¿dónde estriba la diferencia? En la rigurosidad. ¿Qué pasa con los actores políticos nuestros? Ellos fue los que aprobaron esas 2 leyes, pero ellos aplican, se acata, pero no se cumple. Y nosotros no podemos seguir permitiendo que los partidos políticos se conviertan en una especie de casta especial, donde la ley no le llega. Pero no le por llega. eso hay que educar a la Piñera gente, quiere decir algo. pero por eso hay que educar a la ciudadanía Exacto. a que no coja el peso y elija a cualquiera, sino que elija representantes que valgan la pena. Porque se fomenta sobre ese discurso también lo otro. Exacto. No voten por nadie, nadie sirve, el que bueno es malo. No, es un Entonces, disparate. ahí Igualar a se crea un todo. contubernio y se iguala a todo el mundo. Eso es un Tampoco disparate así. también. Ah, pero mientras se para tanto, los topes. Nosotros Para los topes dictamos de ya campaña. la proclama para la precampaña Sí. y la campaña interna de los partidos. Quedan establecidos topes para gastos y topes de aportes individuales. O sea, los aportes solamente lo pueden hacer personas físicas. Correcto. ¿Cómo se va a fiscalizar eso? ¿Cómo se va a Vamos a eso. controlar? Ahí sí, nosotros tenemos ya la plataforma que se llama Sistema de Control Financiero Electoral. La ¿Yo senadora la usé? fue usuaria de eso que vino de la primaria del 19. ¿Cuánta gente usó en ese momento? Cerca de 800 personas por plataforma.
otras tanto lo mandaron de manera física. Acuérdense que en el 20... Yo lo mandé de las dos formas, toda mi campaña electoral. Pero nosotros tuvimos un inconveniente que la pandemia en el COVID nos interrumpió en ese proceso electoral, todo realmente ahí cayó todo. Pero ahora tenemos la plataforma. ¿Cómo funciona la plataforma? Todo el que sea registrado como candidato está en la obligatoriedad de llenar. Ya eso sí es sancionable. ¿Y si no lo llena, qué pasa? Artículo 78, numeral 4 de la ley 3318. El que no cumple eso va a sanción administrativa. Y si no pone la realidad, Segundo, ¿quién fiscaliza? No, pero espérese, yo puedo poner... no, pero vamos por partes. Porque lo importante es que usted me presente. Claro. Y si yo presento lo que yo quiero. No, las consecuencias se derivan después. Todo siempre a posterior, investigación. Porque en la realidad nosotros no tenemos la facultad de ir verificando simultáneamente 12.000, 13.000 candidatos. Decirle eso sería engañar. Ahora, usted va a estar obligado a presentarme y en la página web de la Junta Central usted le va a ver un dashboard del partido X que tiene 500 candidatos, por poner un número. Solamente ha reportado 400. ¿Qué pasa con esos 100? ¿Quiénes son esos 100? Ahí están los nombres. Se llama el escarnio público. Ace Project, que es una organización que se dedica a los estudios electorales, lo dice. Que escarnio, enseñarse quién me cumple y quién no me cumple. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cómo se va a fiscalizar? Es todo online. Los candidatos van a recibir una aplicación que están en la obligatoriedad de llenar. Y si yo pongo lo que me da la gana, y no pongo lo que viene por negro, por la izquierda. Por ejemplo, el sistema nos va a permitir que candidatos de una misma circunscripción nosotros ver el movimiento. ¿Por qué tú gastas 100 y tú gastas 20? Y eso te da una alerta. Y entonces se manda a fiscalizar, vamos a contar vallas, porque ese tipo de cosas. Pero es un proceso, un inicio que va a tomar tiempo. Es un inicio. Los dos temas que hemos tocado son fundamentales para la integridad de los procesos. El tiempo de campaña y para la equidad y el que tiene que ver con los topes. Ahora, y no hemos hablado de los recursos del Estado que son utilizados. Pero ya vendrán otras mesas. Tenemos que ser realistas. Sí. Nosotros estamos empezando con los topes. Inglaterra fue donde se iniciaron los topes y todavía no son efectivos. Y Francia, en México, en América Latina, México ha sido el modelo. Sí. Nosotros estamos todavía en pantalones cortos, pero hay que hacer el esfuerzo porque que si no se van a colar los lavadores. Para el proceso electoral, ya sí para el proceso electoral, sí la ley nos da otro tipo de herramientas, que son sanciones, que es diferente a este vamos, eso es así. Como sociedad, a tratar de que ustedes, los partidos políticos, elijan a los mejores representantes para evitar que la economía sumergida en el periodo electoral sea asumida. La economía sumergida, la inteligencia que tienen que hacer los partidos. El narcotráfico, el narcolavado, la corrupción. Es un trabajo de inteligencia que tienen que hacer los partidos para investigar de dónde vienen los fondos de esta persona. Pero que ni siquiera tiene que ser muy profunda la inteligencia, ¿eh? Eso te lo dice hasta el sentido común. Exacto, porque hay cosas que son muy evidentes. Hay cosas que son demasiado claras. Bueno, y se hacen los locos. Todo el mundo en un pueblo sabe que usted vive del lavado. Eso no hay que investigarlo mucho. No, pero parece que mucha gente no le dijo eso a muchos candidatos en momentos determinados porque estaban, usted sabe. Pero se va a trabajar ahora en eso. Ok, bueno, señores, muchísimas gracias por haber participado. Espeñera, ¿se quedó con ganas de decir algo más o no? No, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos ustedes también por sus comentarios. No leímos Twitter, leímos solo parte de Instagram. Muchísimas gracias por participar en nuestras mesas. Las enriquecen. Gracias, de verdad. Un beso grande y nos vemos mañana. Hasta mañana, aquí los esperamos.